Buenas noches. El panorama político regional anda revuelto y muy condicionado por las elecciones generales del mes que viene. El Partido Popular, que estuvo cerca pero no logró la mayoría absoluta, da imagen de fortaleza ante sus votantes al reafirmarse en gobernar en solitario la región de Murcia, aun asumiendo el riesgo de fracturar su necesaria relación con Vox, que no quiere darla de debilidad ante los suyos, para eso no lo votaron. El PSOE, muy debilitado por la ola nacional del antisanchismo, está pendiente de agarrarse a la tabla que le proporcione el acuerdo o el enfado. Mientras Podemos y Sumar andan más a la greña por menos, y Ciudadanos ya es historia. Era evidente que los relatos nacionales iban a marcar los pasados comicios autonómicos y municipales, como lo es que los movimientos de ahora para conformar ayuntamientos y gobiernos regionales condicionarán la campaña y los resultados de las elecciones generales. Y lo saben. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a este programa en Popular Televisión, El Debate. Javier Adán, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pues bien hallados. Y hay muchas cosas que contar, que analizar y sobre las que opinar. Pablo Blesa, muchas gracias. Antonio, un placer estar aquí esta noche con estos dos grandes compañeros y amigos admirados, Javier y Gonzalo, y gracias por ponerme en este lugar que es nuevo para mí, me siento un tanto extraño. Un tanto extraño se encuentra más de uno durante estos días después de las elecciones. Buscando sitios, ¿no? Buscando sillones. Y Gonzalo, que necesito que me eche una mano o que nos eche una mano en tema de cuentas económicas, aparte de las cuentas políticas. Gonzalo, cuando estés bienvenido, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en un sitio maravilloso, muy cómodo que estoy. Muchísimas gracias. Bien, pues Javier, la verdad es que agitación, ¿no? Elecciones, amenaza al día siguiente de los resultados, convocatoria de elecciones generales, advertencia de o amago de posibles elecciones de nuevo autonómicas. Esto no para, qué tensión. Pues sí, hombre, entra dentro del juego político que todos entendemos, o todos los que tenemos ya cierta experiencia con todo esto, pues prevemos que puede ocurrir. Yo creo que al final será todo tranquilidad y normalidad, porque por suerte nuestro sistema democrático está muy consolidado, y otra cosa es las circunstancias que se vayan dando alrededor. Fue sorprendente después de las elecciones, bueno, sorprendente o no, después de las elecciones pasadas autonómicas, los malos resultados que tuvo el Partido Socialista, pues claro, al día siguiente ni 12 horas casi pasaron cuando ya se anunciaron las elecciones generales del 23 de julio, ¿no? Y claro, todo eso condicionó el resto de las circunstancias que se venían. Y entre otras era la conformación. Uno de los ayuntamientos que quizás sea menos traumática, con peculiaridades en algún momento, en algunos lugares que ya analizaremos. Y luego, pues sí, lo que se está dando en la comunidad autónoma, que yo creo que entra dentro de un tour de force, ¿no? Pues que se están dando sobre todo fundamentalmente entre el Partido Popular y Vox, porque son las dos fuerzas políticas que están condenadas a entenderse de alguna manera, porque si no, no se entendería. Las amenazas de elecciones autonómicas, pues yo creo que forman parte del juego político, que todo se resolverá después del 23J y una vez visto también los resultados, porque ahí se manifestará pues el escenario real, tanto autonómico como nacional, y las fuerzas políticas pues tienen que ver la realidad. Ese será el momento. ¿Tú crees, Pablo, que el presidente del Gobierno, bueno, el secretario general del Partido Socialista, convocó estas elecciones? Lo que está ocurriendo es casualidad o lo tenía en su cabeza, porque por una parte no decíamos que si era una frivolidad haber convocado elecciones y después si era una osadía y demás, pero por una parte no ha dejado que tomen posesión y se pongan en marcha las maquinarias de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas, que eso siempre es una maquinaria que le da votos a quien está en el poder, y luego se está poniendo en el escaparate esas tensiones PP-Vox, que igual hasta le viene bien al Partido Socialista. No sé si estaba pensado o no. Yo creo que sí, yo creo que él por una parte entiende que tiene cosas sustanciales que vender, fundamentalmente la economía. Ya hemos visto cómo hacía adalid de la campaña, en buena parte a Nadia Calviño, cómo Nadia Calviño fue a la sede del Partido Socialista a defender esa propuesta. La actividad legislativa, buena o mala, ha sido furiosa, también eso lo defiende y acosa e intimida, hablando de que los fondos Next Generation estarían en riesgo si ganase Feijóo, y luego también entiende
cree entender o cree creer que Feijóo no ha tenido tiempo o ha estado cómodamente resguardado de esbozar su modelo de España. Y en ese modelo de España, obviamente, lo que está forzando el presidente del gobierno Sánchez a hacer a Feijóo es decantarse en cuanto a la posición respecto a Vox. Y ahí yo decía el otro día en tu programa, Antonio, que el PP tiene, visto los hechos, una relación tripolar con Vox. En algunas comunidades autónomas, en una de ellas hasta ahora, pero no va a ser la única, gobierna en Castilla, gobierna Castilla y León, gobierna con Vox. Y ahora también en Valencia. Exactamente, mientras que en Andalucía lo que han hecho es, ahora en Andalucía, los de Vox quieren hacerlo también en Murcia, que esa es la noticia de ayer fundamentalmente, pero vemos cómo él no lo tenía, no se definía. Él decía que ese gobierno de coalición en Castilla y León se debía a la época de Casado y no a su acción, pero quiero señalar lo siguiente, que algo ha cambiado muy importante. Desde el momento en que Sumar registró esa formación política que va a concurrir a las elecciones, esas inseguridades de Feijóo hacia Vox, esas incertidudes, esa indefinición ha cambiado de la noche al día. Ahora mismo el PP necesita a Vox para gobernar en 135 ayuntamientos y en 5 comunidades autónomas, y está claro que lo que ha dicho Feijóo es: yo voy a por el poder en España, y eso puede que tenga que pasar por mi alianza con Vox. Y en ese sentido ha quitado ese cerco preventivo frente a Vox, yo creo que intuyendo que le va a ser muy necesario si quiere convertirse en presidente de este país. Hablábamos hace unos días que, bueno, las elecciones municipales y autonómicas, los resultados y demás. De pronto saltamos a esa convocatoria de elecciones y de pronto la noticia es Sumar y Podemos, que le pilla ahí a contrapié, y bueno, las peleas, las disputas, los nombramientos y las líneas rojas o las alfombras rojas. Y ahora saltamos a que si la estrategia era las noticias económicas del Partido Socialista, pero ahora resulta que no tanto, porque es con Vox, la relación con Vox. Tú siempre has mantenido, Gonzalo, que no se va a votar con el bolsillo, sino con los sentimientos, tal vez, ¿no? Yo siempre he pensado eso. Por un lado pienso que la jugada le ha salido bien a Sánchez, desde mi punto de vista. Por un lado, convocando las elecciones 23J. Por un lado, ha callado internamente las digamos, protestas que podía tener, porque ha puesto su puesto en juego el 23 de julio. Y por otro lado, yo creo que ha conseguido dejar a Feijóo en evidencia, porque, por ejemplo, se ve que no hay una política clara sobre Vox. En Valencia el Barón ha hecho una cosa y en Murcia está haciendo otra, por lo cual parece ser que en el PP mandan más los varones que Feijóo, por lo cual Feijóo no tiene fuerza en su propio partido. Es decir, yo creo que está consiguiendo lo que quería. Y por otro lado, otra cosa que está haciendo, también inteligente desde el punto de vista de estrategia política, es centrar toda su campaña en la política económica. Porque realmente, y yo lo he defendido aquí mucho, a pesar de que siempre me echáis en cara que los bolsillos no lo notan, la economía está empezando a ir bien. Ahora, yo pienso que aunque eso es un acierto, en el sentido de que él tiene que vender lo que él cree que puede vender, yo creo, y tú lo has dicho, que no se va a votar en estas elecciones con la economía. La economía, es verdad que hay gente que lo está pasando mal, gente que puede notar que la economía mejora, pero yo creo que hay un trasfondo más político, más ideológico, que es el que va a llevar al voto. Eso pienso. La sesión de ayer en realidad era para elegir los componentes de la mesa de la Asamblea Regional y elegir presidente, en este caso presidenta. Es decir, para esto que van a ver ustedes, que al final, por cierto, la exalcaldesa de San Pedro del Pinatar ha salido elegida presidenta de la Asamblea, que con tanto ruido parece que ha pasado un poquito desapercibido. En su intervención, nada más producirse el nombramiento, decía esto. Me gustaría dejar patente ante esta Cámara el inmenso honor que para mí supone, solo superado por el firme compromiso de trabajar para ser la presidenta de todos y desempeñar las responsabilidades del cargo con plena entrega y dedicación. Debemos seguir avanzando en una mejor región, más próspera a la vez que comprometida con un desarrollo económico sostenible, con la defensa de nuestro mar menor y del agua que necesitamos para beber y para comer. Debemos hacerlo con las herramientas que nos da el diálogo y la palabra como esencia de la actividad parlamentaria, relevancia política y el debate, pero anteponiendo siempre el interés de todos aquellos que han nacido o elegido
la región de Murcia como el mejor lugar para vivir y formar su familia. Seamos todo oídos para escuchar a la sociedad de nuestra región. Inundemos esta Cámara de propuestas, iniciativas para mejorar la vida de todos. Por ello, señorías, pido la implicación de todos ustedes y termino con el deseo de que entre todos estemos a la altura de la confianza depositada en nosotros y respetemos la voluntad expresada en las urnas. Bueno, Javier, ahí se produjo el resultado de la mesa, 3 componentes para el Partido Popular, entre ellos la presidencia, 2 componentes para el Partido Socialista, el enfado, porque en Vox se quería tener presencia en la mesa. Si es el presidente, si es, luego se han dicho muchas cosas, no lo sé. Lo cierto es que al menos tener presencia, ¿no? Y ahí se produce el enfado de cara a las relaciones posteriores. ¿A ti te sorprendió eso o no? No, no me sorprendió, lo comentaba un poco, lo adelantaba al comienzo, ¿no? Vamos a ver, este es el resultado natural. Es decir, el Partido Popular tenía derecho a que por el reglamento, pues al final que tuviese 3 de representación en la mesa, incluida la presidenta, y el Partido Socialista que tuviese 2. Eso es lo normal. Lo que pasa es que en las negociaciones previas, lo que se había estimado antes de saber las elecciones anteriores, porque se preveía que podía ir por aquí, pues se decía, hombre, pues si acaso se diese esa mayoría del Partido Popular, pues porque fíjate tú que la horquilla la llevamos incluso a 22, se quedó en 21, ¿no? Lo llevamos a 22, pues lo normal es que incluso en la negociación con Vox se le diese la presidencia. Eran puras especulaciones, pero es que cambia completamente el escenario político cuando al día siguiente de las elecciones autonómicas pues sale el presidente del gobierno y dice que el 23 de julio vamos a elecciones generales. Entonces dice, oye, espera, replanteamos completamente. Son escenarios políticos, tenemos que entenderlos así. Nos pueden sentar bien o mal, pero son esos escenarios pues hacen que las negociaciones cambien. Y donde se preveía esa normalidad, pues resulta que dice, oye, espera, el Partido Popular, por intereses políticos, por circunstancias que quizás no me interesa que vean mis posibles votantes a nivel nacional, 23J, pues que yo tengo relaciones con Vox, porque hay un paradigma ahí que yo creo que cada vez se está rompiendo más, en el que no se puede estar con Vox. Bueno, pues hemos visto Castilla y León, hemos visto Andalucía, se ha citado ya, y dices, ¿cuál es el problema, no? Más allá de personajes que puedan ser histriónicos, y personajes histriónicos los hay en todos los partidos políticos, ¿eh? Podemos hacer un repaso y los vemos. Entonces, esa circunstancia que se da ayer responde a que eso, a decir, Fernando López Miras dice, oye, espera, aquí están mis poderes y yo voy a marcar estos. Vox, lógicamente, se siente traicionado, dice, oye, lo que estuvimos hablando, lo que más o menos se pudo ver, no era esto, y ahora pues yo voy a ver qué es lo que hago con mis circunstancias, porque tengo que respetar a mis votantes, cosa que es lógica que haga Vox. Y ahora pues se abre ese otro escenario. Por la bola de cristal, no acertaremos, pero ¿qué podemos prever seguramente? Pues lo lógico sería que Fernando López Miras, después de las consultas que se produzcan en estos días, para ver quién es el candidato, pues que al final él sea el propuesto por el Partido Popular y que no salga. No sería extraño que no saliese. ¿Eso significa que va a haber nuevas elecciones? No. Eso significa que según el reglamento y según nuestro estatuto, la próxima convocatoria con 2 meses vista ya sea después del 23J. Me alargo en la explicación, pero es que para cualquiera que nos escuche, que lo sepa. Y después del 23J estaremos en otro escenario completamente distinto. Lo que salga en Madrid, lo que salga en toda España, variará los componentes esos para analizarlo. Y yo creo que a partir de ahí, futuro, Fernando López Miras será, por supuesto, que el presidente del Gobierno de Murcia, y Vox tendrá alguna participación mucho más holgada de lo que ahora se ve. También depende de los resultados nacionales. Pero vamos a ver, la verdad es que has dicho muchas cosas, Javier. Sí, pero era por describir ese escenario. No, digo cosas que me gustaría ir desgranando. Sí. Entre otras, el tema del calendario, porque se ha hablado mucho de que si ahora no sale, que es una posibilidad, el presidente del Gobierno, hay que esperarse a después del verano. No hay que esperarse después del verano. Entra en marcha un calendario que terminará después del verano. Ojo, porque además ha habido una confusión de alguien que lo ha lanzado y se ha publicado en algunos sitios, pero nos lo aclara nuestro politólogo de cabecera, Francisco Javier López, lo hará dentro de unos instantes. Pero antes, sobre todo lo que ha analizado Javier. Bueno, yo decía al principio que hay que ver cómo marca incluso las cuestiones regionales la política nacional. Aquí hay 2 factores. Uno, en el desarrollo natural orgánico de asentamiento de este partido de nuevo cuño llamado Vox,
Ellos necesitan ahora tocar poder, imbricarse en el poder, participar en el poder y los puestos institucionales. Por otro lado, hay otro factor importante, lo que ocurrió ayer, es que Vox, lógicamente, dice: yo no voy a investirte a ti a cambio de nada. Esta es una oportunidad muy grande de que empieces a pagarme el favor de que yo o te apoye o me abstenga. Y entonces, en ese momento, el señor López Miras... Abstención, con la abstención estás Sí, apoyando al por Partido supuesto. Popular. Correcto. Aquí Sí, pero... la jugada estaría en votar no, y eso es difícil para vos. Claro, muy votar difícil, no porque al partido votaría y con por el lo tanto Partido Socialista votar con el y Partido Unidas por eso. Podemos. Ojo, por eso lo de la abstención sería por favorable para el Partido Por Popular. eso López Miras efectivamente se siente muy seguro, porque pondría en una situación muy comprometida en última instancia a la hora de investir al presidente, que hiciese en realidad la amenaza que verbalizaron ayer, tanto el señor Antelo como presidente del partido, como el señor Abascal, que es decir, usted no puede esperar que nosotros nos abstengamos, porque nosotros queremos gobernar en coalición con ustedes. Entonces, ¿qué toca decir respecto a ayer? Que desde el ángulo de López Miras, Antelo sería un complicado compañero de camino en la vicepresidencia de la comunidad autónoma. No lo desea, no desea la coalición. Se siente arropado por esos 21 escaños, muy cercanos a la mayoría absoluta, y por tanto ha hecho valer ayer ese poder. Yo no te necesito en la mesa. Tercero, por parte de Vox, tú has comentado un factor que yo tengo una versión diferente, y es que el PP ha comunicado que sí que le ofrecieron a Vox un puesto más secundario, pero no la presidencia, y que sin embargo Vox se obcecó en que el señor Garre, Alberto Garre, antiguo presidente de la Comunidad Autónoma del PP, debería ser el presidente o nada. ¿Y en qué se apoya Vox? Vox le dijo al PP: ¿cómo si yo tengo 9 diputados no me das la presidencia si se la diste al señor Castillo, Ciudadanos, con 6? Obviamente el señor Miras le ha dicho que en aquel momento él dependía, perdió las elecciones y dependía. Y otra razón, obviamente, por la que han jugado al póker a máximos es que en Valencia, como hemos visto, sí le han dado, el PP le ha dado a Vox la presidencia del Parlamento en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver, como es tan suicida para Vox provocar unas segundas elecciones y, de paso, antes haber votado con el Partido Socialista y con Unidas Podemos contra el señor Miras lo único que tiene que temer es la segunda amenaza que se expresó ayer, y es que Vox ad personem le dijo: mire usted, yo podría proponerle a este de aquí, el PSOE, y a aquellos de allí, cambiar la ley de presidente y que usted no pueda presentarse. No lleguemos a un acuerdo y si hay elecciones, usted no sería el candidato porque no podría repetir. Es una amenaza ad personem que sería muy delicado. Lo que pasa es que la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Si Vox provocase unas segundas elecciones y de paso estaría en su mano, junto a los otros partidos, que el señor Miras no pudiese presentarse por esa modificación de la ley de presidente, ¿qué pasaría con Vox en la región de Murcia? ¿O qué pasaría con el PP? No, el PP crecería. ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero Vox se desintegraría. Es una ruleta rusa, en cualquier caso. Tampoco, No estoy de acuerdo contigo. Échate una apuesta. Yo No creo estoy de acuerdo contigo. Primero, a ver, déjame abrir, que entre vosotros dos había hablado 10 minutos cada uno. A ver, lo primero, yo estoy de acuerdo con Javier en que tuvo que haber conversaciones antes de, porque yo no me creo que la jugada Garre, tú no sacas la marca Garre que estaba en el retiro, no la pones ahí si no es para ser presidente, porque Garre ya fue vicepresidente con el PP, por lo tanto yo entiendo que ellos hayan... Es verdad que han cambiado las circunstancias y ahora PP ha dicho seguramente donde dije digo. Otra cosa, tú has dicho, el panorama será distinto después del 23J, y yo estoy de acuerdo, porque una cosa son las autonómicas y otra cosa son las generales. Yo creo que Vox en las generales en Murcia las va a volver a ganar. Yo creo que ya la ganó hace 4 años y yo creo que la vuelve a ganar. Por lo cual puede ser, tú dices, si se repite la elección autonómica, pues bajará, yo no lo creo. Pero lo que estoy convencido es que después del 23J el poder de Vox para negociar con López Miras va a ser mayor que el que tiene ahora. Eso pienso yo. Y no perdamos de vista otra cuestión, que también está ahí, otra fecha, que es la del sábado. Se tiene que constituir ayuntamientos y hay ayuntamientos que están muy en el aire. Y no sé si todo esto Lo que pasa es que lo de los los ayuntamientos tienen la peculiaridad de, primero, si no se llega a un acuerdo, pues la fuerza más votada para adelante y ocurra lo que ocurra. Cuando digo la fuerza más votada, que puede gobernar en minoría y ya está. Pero es obligatoriamente la fuerza más votada. Y además que es obligatorio el que se constituyan el sábado. O sea, no hay posibilidad. Otra cosa es que en aquellos ayuntamientos, que hay varios, y además algunos de ellos importantes, pues se puedan dar circunstancias peculiares en las que digas, oye, vamos a ver, como tenemos pendiente
pendientes las negociaciones de la comunidad autónoma, y estoy hablando en este caso Vox y Partido Popular sobre todo, es decir, a ver si resulta que no vas a tener, por ejemplo, el de Molina de Segura, a ver si resulta que no vas a tener el de Cartagena, a ver si resulta que no vas a tener algunos otros de los que hay por ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se puede dar, porque tampoco sería ninguna traición por parte de Vox a su electorado, sería defenderlo. Y porque además, en este caso, todo lo que son las elecciones municipales del alcalde es reversible en cualquier momento, como ya vivimos en su día, por ejemplo, en Murcia ciudad, en el que dices, oye, en cosa de una semana te presentamos una moción de censura y donde tú eras alcalde ya no lo eres. Así de sencillo. Vamos a ver, vamos a escuchar, porque hemos escuchado antes a la que ya es presidenta de la Asamblea, pero la Moya estaba en otra cuestión, en lo que había ocurrido en las valoraciones políticas inmediatas. Lo que ocurría de inmediato era una rueda de prensa de Vox en la que José Ángel Antelo, su presidente regional, decía lo siguiente. Nosotros, desde el primer día que acabó la noche electoral, tendimos la mano al Partido Popular para acordar. Pero Génova ha decidido que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. Ha decidido que lo que se ha pactado en Valencia, en Murcia hay que mantener esa equidistancia que quiere mantener entre el Partido Socialista y Vox, cuando es imposible mantener una equidistancia entre el sanchismo, cuando es imposible mantener una equidistancia entre todos aquellos que pactan con los enemigos de la nación. Realmente seguimos con la mano tendida, pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la región de Murcia. Nunca ha sido nuestro propósito, siempre hemos tendido la mano y hasta el lunes no hemos tenido respuesta del Partido Popular. La primera reunión que hemos tenido ha sido el lunes, el martes, y básicamente quieren que le apoyemos a cambio de nada, quieren que regalemos los votos y eso no es posible. Nosotros no podemos faltar el respeto a nuestros votantes ni a los votantes que votaron el 28 de mayo. Nosotros no vamos a variar nuestra posición. Allá donde podamos echar al PSOE lo vamos a hacer, allá donde podamos conformar una alternativa lo vamos a hacer. Nosotros nos hemos encontrado 45 partidos populares diferentes en los ayuntamientos, más el de la Asamblea, que son 46. Cada uno opina de una manera, cada uno dice una cosa contraria a la que dice el otro. Realmente es muy complicado ponerse de acuerdo y estamos haciendo un sobreesfuerzo para que esa alternativa llegue el sábado. La verdad es que nada más producirse esta rueda de prensa, los periodistas que estaban en ella, bueno, pues hubo carreras, saliendo a mandar mensajes, tuit o publicar en redes sociales o en página web esas declaraciones de José Ángel Antelo. Joaquín Segado es el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular y allí mismo también decía lo siguiente. Hemos recibido un apoyo mayoritario, un apoyo contundente, más del 43% de los votos, 21 diputados en la Asamblea Regional. Es un aval para gobernar en solitario y eso es lo que queremos, que la mesa que se ha conformado hoy es la que el reglamento dice que tiene que ser y además creemos que la legitimidad nos la otorgan las urnas. De hecho, hoy cada uno ha votado a su propio grupo político, excepto Podemos, que ha apoyado a los candidatos del Partido Socialista, y eso se ha traducido en el resultado que hemos visto. No hemos necesitado del apoyo de ningún otro partido para que el Partido Popular obtuviera la presidencia de la Asamblea, la vicepresidencia primera y la secretaría primera. El problema es que lo que Vox quería era, con su representación, tener la presidencia de la Asamblea Regional. Y nosotros, legítimamente, creo que hemos defendido que la presidencia de la Asamblea Regional correspondía al partido que ha obtenido 21 diputados y un 43% del apoyo de los ciudadanos. Ahora se inicia el proceso de constitución de los grupos parlamentarios. No necesitamos los votos de otro partido, solo necesitamos que no haya un bloqueo. Insisto en que tenemos la mano tendida para, en cualquier momento, sentarnos a hablar de proyectos de futuro para la región de Murcia. Nosotros, desde luego, por el hecho de no estar en un cargo político, no nos negamos a sentarnos a hablar del futuro de la región, a hablar de proyectos interesantes. Más declaraciones que recogíamos ayer allí en la Asamblea Regional. De Podemos, María Marín se quiso poner una medalla que yo no termino de entender cuál es, pero vamos a escucharla. El resultado, sin embargo, yo tengo que reconocer que para nosotros es agridulce. Hemos bloqueado el paso a la ultraderecha, sí, pero no hemos podido impedir que en la mesa
de la Asamblea pues vaya a estar controlada por el Partido Popular a lo largo de esta legislatura. Yo que no acabo de entenderlo, no creo que bloqueara absolutamente nada. Pero bueno, bien. Vamos a... también recogimos la opinión de José Vélez, era candidato a la presidencia por el Partido Socialista y el portavoz que lo va a ser ahí en la Asamblea Regional. Hacía la siguiente reflexión sobre todo lo que había ocurrido y sobre su posicionamiento al frente de los diputados del PSOE. Del Parlamento Regional quiero lanzar un mensaje a toda la ciudadanía. Vamos a dejarnos la piel para defender a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región, a todos y a todas. Que no les quepa ninguna duda de que no consentiremos ningún retroceso en los derechos y avances que hemos conseguido. Lo positivo para esta región es que hay un presidente serio. El presidente actual, el señor López Miras, no lo ha sido en esta legislatura. Es verdad que ha obtenido más votos que otros partidos políticos, pero la mayoría absoluta no la tiene. Y desde luego tendrá que también pensar que la democracia es así y que cuando uno no tiene la mayoría absoluta, pues tiene que buscar los apoyos. Tendremos que estudiarlo todo, pero ya saben ustedes cómo es el Partido Popular, aparecen tránsfugas de debajo de las piedras y entonces pues lo tendremos que estudiar llegado el momento. Desde luego lo que no puede ser es que un presidente solamente esté pendiente en una legislatura de eternizarse en esta región y sin pensar en los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, de manera especial de los que peor lo están pasando. El Partido Socialista de la región de Murcia tenemos muy claro dónde estamos y dónde vamos a estar y solamente estaremos a lo que digan los ciudadanos y ciudadanas en cada momento. Y desde luego en la Asamblea Regional el Grupo Parlamentario Socialista es un grupo muy serio que hará siempre lo mejor. Bien, y mientras todo esto ocurría, también coincidiendo, se hacían públicos, bueno, hace unos días se hacía pública la candidatura al Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista, que va a estar encabezada por Francisco Lucas, que hasta ahora era el portavoz del PSOE ahí mismo, en la Asamblea Regional. Le sigue Caridad Ribes, que es actual delegada del Gobierno. El número 3, Joaquín López. Tuvo 3 el Partido Socialista en las anteriores elecciones. Recuerdo, Pedro Saura, María Soledad Sánchez Jódar y Juan Luis Soto. El Partido Popular también ha hecho público ya su candidatura, bueno, por cierto, ya al Senado, Inmaculada Sánchez. Y respecto del Partido Popular, también ha hecho pública su candidatura al Congreso. El número 1 es el actual consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. Le siguen Isabel Borrego, de número 2, de 3, Violante Tomás y de 4, Juan Luis Pedreño. Miriam Guardiola va de 5 y demás. El Partido Popular tuvo 3 diputados, eran Teodoro García Gea, Isabel Borrego y Juan Luis Pedreño. Todo esto, y luego en el Senado, de número 1, Francisco Bernabé. Esto se hacía público a renglón seguido, que también hay que mover piezas, porque estamos hablando de Francisco Lucas de aquí, se va a Madrid, ya veremos cuántos más, que el consejero muy pegado, muy hombre del presidente, ¿no? Se va a Madrid, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín. No sé si todos son nombramientos y demás. ¿También qué te parece? Hombre, yo el que veo más claro es el del consejero hasta ahora del Gobierno de Murcia, Luis Alberto Marín, porque yo creo que es un hombre destinado a tener responsabilidades, si no en el gobierno, en el próximo Ejecutivo, después de las elecciones lo veremos, sí que en el grupo parlamentario, como seguramente pues que es responsable de lo que sea la Comisión de Economía. Es decir, de hecho ya había entrado a nivel orgánico a nivel nacional. Pero dentro del Congreso me refiero, o sea, ya cuando forme parte, porque se van a tomar decisiones importantes ahí y es un hombre de referencia en todo lo que ha sido aplicar directamente en una autonomía todo lo que es la política, la estrategia de bajada de impuestos para recaudar más por el Partido Popular, ¿no? Hace 2 semanas, cuando estábamos aquí diciendo quién sería el número 1, yo dije que iba a ser Luis Marín, y el argumento que yo tenía interno era que hace un año lo nombraron responsable de Economía del Partido Popular a nivel nacional, por lo cual yo entendía que el salto natural siguiente era ir a Madrid. Y evidentemente en el Congreso entraría en alguna comisión de Economía. Además, estar en el Congreso, fíjate tú, me decía
personas importantes del Partido Popular, siempre es importante es relevante tener gente en Madrid, porque eso hace que luego vengan cosas a Murcia. Y me lo decía alguien que no voy a revelar por respeto a él su nombre, que decía, cuando yo estuve allí ostentando esas altas responsabilidades, Murcia fue bastante mejor. De hecho, se notó mucho cuando yo no estuve. Es cierto que, porque, vamos a ver, no es porque vayas a traer más cosas porque sí, sino porque se ponen en valor las cosas de Murcia, que los que somos corresponsales aquí y tenemos que hablar con Madrid cada vez que dices, oye, esta cosa importantísima, en Murcia seguro, no será para tanto. Ahora mismo, pero no. Pues en la política ocurre lo mismo. Eso es así desde el siglo XVIII con Florida Blanca, siglo XIX con de la Cierva, José Maestres. Pero se reconocen las cosas de Murcia cuando hay gente de Murcia allí que lo reclama, porque no es que te den nada, sino que te reconocen lo que ya tienes. Pero Javier, eso no ocurriría a partir de que estuviera Luis Alberto Marín allí. Ahora mismo está ocurriendo habitualmente. Tenemos 3 secretarios de Estado en estos momentos. Lo importante no es la presencia, sino el papel que juega el que está presente. Claro, hombre, por supuesto. La fuerza que tiene. Pero si tú estás de secretario de Estado, puedes hacer bastantes más cosas. Duda, y ya si estás de ministro, pues no te digo. Hombre. A menos de que sea Federico Trillo, porque se presentaba por Alicante y no sabía muy bien si traía las cosas para acá o las llevaba para Alicante. Y Zaplana, que también se presentó siendo cartagenero. Me parecen candidatos muy buenos, relevantes, experimentados en todas las listas. Pero gente joven también. Quizá hay algún aspecto un tanto desafortunado, como que algunos diputados que fueron investidos ayer en el Parlamento Regional están en esas listas. Eso no le veo mucho sentido. Hay. Yo ahora mismo estuve mirándolo, hay alguno que fue investido ayer y que está en las listas. Quizá no va en los puestos de cabeza, pero hay alguno que va en las listas. Además es una crítica que he leído recurrentemente y que no tiene mucho sentido. Me parece que son gente relevante, han sido gente relevante. Luengo ha sido muy relevante, yo creo, en el esquema de López Miras, en una consejería clave como Agricultura, y Luis Alberto en la de Economía. Y me parece unos representantes en todos los partidos relativamente decentes para posicionar de alguna manera a Murcia allí en esos 2 órganos importantes, el Congreso y el Senado, y seguramente lo van a hacer muy bien. Bien, vamos a escucharlos, porque aprovechamos y les hemos pedido una opinión. En primer lugar, vamos a escuchar precisamente a Luis Alberto Marín, que va de número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Muchísima ilusión, con gran sentido la responsabilidad. Para mí es un honor a todas luces inmerecido, pero desde luego lo primero que debo hacer es dar las gracias al presidente Feijóo y también, como no, al presidente López Miras por haber pensado en mí para este puesto, insisto, de tan alta responsabilidad. He de decirles en confianza que estoy absolutamente abrumado porque no sabía que esto iba a ocurrir, pero desde luego allá donde esté, sea aquí, donde tenga que estar, lo que voy a seguir haciendo es lo que he hecho en el escaso tiempo que llevo en política, y es defender a la región de Murcia a ultranza y por encima de todo. Con el cargo de consejero no es incompatible hasta que no haya les hablo un poco de cabeza, ¿no? Hasta que no sea efectiva la toma de posesión como diputado nacional. Y también pedíamos la opinión de Francisco Luca, del Partido Socialista, número 1. Es un honor encabezar la lista del Congreso de Diputados, por eso quiero agradecer una vez más, y lo hago de forma pública, a toda la militancia de mi partido y a todo el Partido Socialista por darme la oportunidad. El 23 de julio nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de la región de Murcia y el futuro de España. Por eso a la ciudadanía les digo desde ya que tienen que ir a votar y que deben de elegir entre 2 modelos. El modelo que representa el Partido Socialista, un modelo que lidera el progreso económico en toda Europa, un modelo que nos permite avanzar en derechos y en libertades, y el modelo que representa el Partido Popular y Vox, que es un modelo en retroceder en derechos y en libertades. Por tanto, la ciudadanía se juega mucho el 23 de julio. Bien, ya están en clave de elecciones autonómicas, elecciones generales. Porque claro, es que además los sondeos no paran. Esta semana se han publicado algunos. Vamos a verlos. Por ejemplo, el sondeo que GAT3 ha hecho para el periódico ABC. Vamos a conocerlo. También hay alguno más que se ha publicado esta semana. Este es de GAT3 para ABC y ven ustedes que considera o estipula que ese sondeo habría una mayoría de producirse ahora, de celebrarse ahora las elecciones generales, habría una mayoría absoluta, una mayoría sumando los votos del Partido Popular, que tendría 150, 153, con Vox, que tendría entre 33 y 55. Ahí lo que dice es que sería esa suma
daría un posible gobierno gracias a un crecimiento enorme del Partido Popular a costa de una reducción de Vox importante. Mientras que ahí tienen ustedes la presencia de Sumar, por cierto, que la semana pasada era noticia, ahora es menos, pero que le augura GAT3 menos representación que Podemos en solitario, 27-29 respecto de 35 que tuvo en su momento. Vamos a ver también el sondeo que Sociométrica ha hecho para El Español. Según ese sondeo, también conseguiría la mayoría, pero no de manera tan holgada, la suma de Partido Popular y de Vox. A Vox sí le da ahí mayor presencia, 47, 134 para el Partido Popular, 94 para el Partido Socialista, y sí que está ahí en esa misma horquilla para Sumar, estaría en 33 escaños. Y reeditaría, o también le da la mayoría a la suma entre ambos partidos. Eso como está, y ya saben ustedes que los diferentes sondeos que se van publicando durante la semana los vamos dando a conocer a todos ustedes. Bueno, y ya veremos a ver lo que ocurre, Javier. Por ejemplo, ¿tú qué apuestas al final con Yolanda, qué va a pasar con Irene Montero y Yolanda Díaz? Al final, aquí hubo quien perdió una apuesta porque dijo que no iba a haber pacto entre Sumar y Podemos. Pero claro, está en el aire lo que va a ocurrir con Irene Montero. Nos jugamos otra cerveza, no pasa nada. Una anécdota muy rápida. ¿Os acordáis de quién iba de número 1 por el Partido Popular en la legislatura anterior? Teodoro Sí, García Egea. Fíjate tú cómo cambia la vida en 4 años a quien de ir número 1 a ser el máximo representante que ha tenido Murcia nunca dentro del Partido Popular, dentro de un partido político, y ahora, pues fíjate tú, en menos de 4 años desaparecer. Bien, entramos en... Yo soy muy fiel a GAT3, me parece que siempre están muy acertados en todos sus pronósticos, bastante más que Tezanos, por lo que se ha visto en todo lo que en toda nuestra historia reciente electoral, y han sido muchas elecciones, y yo creo que esa representación que le da, que es Sumar como muy poquito, menos que Podemos, igual deben de hacérselo mirar. Es una foto instantánea en este momento en el que asistimos a un Sumar que lo que ha hecho ha sido enfrentarse a Podemos y Podemos con Sumar, y entre otras cosas la derivada puede ser que la incógnita, me preguntas a mí que si va a ir Irene Montero o no, pero a ver, no lo saben ellos, ¿cómo vas a saberlo yo? Fíjate tú, no, es que es así de sencillo, ¿no? Si no lo saben ellos, ¿cómo lo voy a saber yo? Ahí que Irene Montero no va a ir. Y luego, aparte, claro, estamos comparando con el Podemos de hace 4 años, pero es que el Podemos de hoy en día sería un desastre. Es decir, si fuera solo, no sacaría ni un tercio de lo que tiene, por lo cual yo creo que Sumar va a sacar más, es decir, unidos que Podemos solo y ellos solo, claro, es decir, que tenían que unirse. Hemos hablado antes del tema de... Bueno, puestos a hacer apuestas respecto a lo que hemos visto. Uno, no creo que sea correcto y no creo que vaya a ocurrir que el PSOE tenga menos de 100. No creo que Sumar tenga menos de 40. No creo que el PP tenga más de 145. Más de eso, hemos visto ahí un número de 150 y tantos. Y no creo que Vox baje de 40. Pero tampoco que llegue a 50 y tantos como... Pero sin estudios demoscópicos. O sea, bueno, mezclando estudios demoscópicos y sensaciones. Michavila, que es el responsable de GAT3, ha demostrado que a lo largo de toda su historia, como gran experto que es y con la empresa que tiene, oye, que es que lo clava, ¿eh? O sea, sobre todo cuando se acercan, si esta fuese la foto fija y mañana las elecciones, seguramente que diríamos, esos resultados se van a aproximar mucho a la realidad. Otra cosa... Uno está introduciendo cómo va a ser, cómo uno intuye que va a ser la greña electoral, el impacto de Sumar, el peso, el gran liderazgo de que ha sido reiterado en casi todos los estudios serios y todos los del CIS de la señora Díaz como la líder más valorada en España. El propio Sánchez, que no es manco ni es cojo a la hora de competir en unas elecciones, como lo ha demostrado. Entonces todo eso hay que meterlo. Por supuesto. Yo no dudo que no haya un trabajo torticero ahí, sino creo que a lo mejor la población está en este momento quizás cercana a esas posiciones, pero creo que la batalla electoral va a ser muy dura, el voto útil va a ser muy importante, el bipartidismo va a ser muy fuerte y la movilización va a existir. Gonzalo, hablábamos antes del peso del tema económico en el debate. El Partido Socialista quiere que tenga peso. De hecho, ha sacado por ahí un lema
es o Nadia o nadie, ¿no? Algo así. Nadia Calviño, que ha Eso puesto. Bien, Nadia Calviño que quiere debatir, pero Nadia Calviño que no va de candidata. Yo creo que no la han colocado en ninguna candidatura. Bien. Y bueno, ha hecho declaraciones él y también Pedro Sánchez. En 5 días estuvo en un acto, creo que fue antes de ayer. CNN también ha hecho declaraciones y muestra músculo ahí, pero también se le ha criticado porque se ha dicho, se ha dejado caer que si gana Partido Popular y Vox puede ser un desastre el tema de los fondos europeos. Sí. Y el PSOE le afeó eso al PP de Casado y ahora saca esa misma arma. Claro. ¿Tú cómo lo ves eso? Hombre, pues el juego político que siempre ha dicho Javier. Yo te riño a ti por lo que estás haciendo porque yo creo que es feo, pero cuando me toca a mí hacerlo, lo hago sin contemplaciones. Es verdad, vamos a ver, ahora mismo, ¿qué es lo que está revolucionando la economía española en muchos aspectos? Los fondos europeos. Los están moviendo, aunque quizás no vayan tan rápidos como quisieran, pero la verdad es que están haciendo actuaciones muy importantes y eso sí lo ve la gente y lo entiende, por lo cual amenazar con que eso puede retrasarse o caerse porque llegue el PP y Vox, pues me parece juego sucio, pero político, habitual en estos casos. Sí que es curioso lo que has dicho Nadia Calviño. Nadia Calviño no va en ninguna lista, pero está formando parte de las reuniones para definir la estrategia, la vamos a ver muy... porque yo creo que Sánchez tiene claro o piensa que lo mejor que le ha ido en estos años es la economía, aunque todos sabemos que el gobierno no influye mucho en la marcha económica, pero es verdad que le favorece y por lo tanto él va a intentar que se hable de economía en la campaña electoral y se va a hablar, pero yo vuelvo a decir que no creo que vaya a influir en el voto mucho. Oye, hoy, por cierto, hemos sabido, creo que ha sido hoy o ayer, que la deuda del Estado, bueno, la deuda en general, aunque decía Pablo hace tiempo aquí en un programa que los papeles lo aguantan todo, pero hemos sabido que la deuda pública vuelve a subir y ya se ha situado en el primer trimestre del año en 1,53 billones con B de euros. Sí, está en el 113%. Eso es, y el saldo de la deuda es un 5,6 más que al final del primer trimestre del año pasado. En la comunidad autónoma es de 11.500 millones de euros, se ha multiplicado por 15 desde 2008 y el ayuntamiento sigue reduciéndola. Por cierto, a nivel de las comunidades autónomas es un 4% y las corporaciones de un 2,6%. Fíjate que la comunidad autónoma se ha doblado en 10 años, porque en el 2013 era de 5.000 millones y ahora está en 11.000 millones. Pero fíjate yo, cuando se habla de la deuda económica, de la deuda pública siempre de España, es verdad que está en el 113%, pero yo siempre recuerdo que Japón, si no me equivoco, está en el 257%, Italia está en el 155% y Singapur creo que está en el 118%, que no son economías, digamos, de andar por casa. Es decir, la deuda pública, si tú realmente se aumenta porque estás haciendo inversiones, estás haciendo crecer la economía, estás trayendo fondos europeos, estás haciendo que la economía se transforme, se digitalice y que tenga resultados dentro de unos años, no es tan peligroso. El problema es cuando aumentas esa deuda pública por el gasto, no por inversión. Eso sería lo que habría que analizar. Hay otro elemento ahí. Tú señalas muy bien lo de los japoneses y siempre se ha puesto el ejemplo de la economía japonesa como, oye, te puedes estar endeudado, puedes estar... Sí, pero en el caso de los japoneses digo porque es referencia por lo siguiente, puedes estar endeudado y al final tampoco pasa nada siempre que tengas tú la deuda. Es decir, que sean los tuyos, empresas y demás, inversores los que soportan tu deuda, que no es nuestro caso. Nosotros estamos un tanto al albur de, por ejemplo, de los mercados especuladores que pueda haber por ahí y que otra vez volvamos a estar en situaciones similares nos ataquen como país porque la deuda no la tenemos nosotros, no generamos que gran parte de la deuda americana lo tienen los chinos. Sí, por eso, y lo tienen muy medido. Un caso excepcional en eso. Pero que es un punto de debilidad, es una cosa macroeconómica que no. Inversión no pasa nada, el problema es cuando gasto, por eso habría que analizarlo. Y otro, bueno, es el elemento clave que has dicho. Grecia está en el 207%, ¿vale? Hombre, Grecia no lo ha dicho porque no es una economía muy brillante, pero es una economía de la Unión Europea también. Pero vemos también, Gonzalo, solo un punto, y lo hemos visto aquí analizando los presupuestos generales, que es que cada vez una mayor parte, hablando de ese elemento de la inversión, una mayor parte del dinero público y de nuestro presupuesto, los presupuestos del Estado, van a las pensiones. Entonces, es eso, tenemos una sociedad envejecida, que por tanto es menos dinámica, que por tanto es menos emprendedora, que por tanto es menos creativa, y cada vez más y más el estado de bienestar se basa en sostener a las personas ancianas. Pero eso de que es menos emprendedora y menos creativa, yo los ancianos, las personas mayores, ya lo que pasa es que te obliga legalmente a retirarte, pero hay mucha gente... España tiene 1,5 niños por mujer, los más bajos. Hay mucha gente con más de 65 años con un potencial emprendedor
vendedor creativo brutal. Esta tarde, Javier, me decía precisamente por lo que montabas tú un compañero, hablando de esto de la deuda, decía, hombre, yo la deuda, preparando el programa y tal, me decía, hombre, yo la deuda, endeudarse me parece bien y tener que además que soportarla, siempre y cuando sea una deuda para cosas productivas y haya un control de en qué se gasta, que sea eficiente. Eso es lo que yo me preocupa, no que sea un 100, un 113 o un 120 y tal, sino que sea para producir, para generar riqueza y que haya control. Pero eso hay y no sé. Eso es lo que acabo de decirte yo, que hay que controlar que ese gasto, esa mayor deuda pública, sea en inversión, no sea en gasto público. Sí, hay que controlar, hay que tener un control importante. Nunca la economía de una casa y la de un país tiene nada que ver, pero por poner el ejemplo tópico, ¿no? Dices, si una cosa es que tú te vayas a comprar una casa y te endeudas, porque tienes un trabajo y ya puedes afrontar esa deuda y al final tienes la casa, has pagado la deuda y tienes todos tus activos y demás. Otra cosa es que hayas pedido un crédito para ir a jugar al bingo. Pues entonces mal asunto. O sea, a la deuda que tienes seguramente que tendrás que no será soportable y te quedarás sin nada, ¿no? Por hacer un ejemplo tonto, pero que cualquiera... Bueno, pero es raro ser muy bueno al bingo, ¿verdad? Es raro ser muy bueno al bingo. En el casino más allá del que tiene el bingo y es el dueño del bingo. Bien, la verdad es que quiero volver a otra situación anterior, porque hemos hablado mucho, al principio del programa prácticamente, una de las cuestiones que decía, de las muchas que decía Javier, que ha apuntado así rápido, yo quería ir desgranando, es sobre el calendario. El calendario, y volviendo al tema de la presidencia de la comunidad autónoma, porque... hay quien le apuntaba que, hombre, si ahora no se llega a un acuerdo, pues hay que esperarse ya a después del verano para reiniciar el proceso después del verano. Y no es así, porque el que no haya ahora periodo ordinario no significa que no se pueda abordar este tema, que evidentemente es extraordinario. Nos ha echado una mano un compañero habitual de esta mesa, Francisco Javier López, quien nos lo explica. Digo, ocurrirán dos cosas, que en una primera votación obtenga una mayoría absoluta y para eso necesita o bien el apoyo de Vox o bien del Partido Socialista, y si no obtiene esa mayoría absoluta, habría una segunda votación en la cual ya no necesitaría nada más que una mayoría simple, es decir, le bastaría con sus 21 diputados y el resto de partidos tendrían que votar en contra para que esa investidura no se llevase a cabo. En ese hipotético caso, volveríamos a empezar. Se producirían tantas sesiones de investidura como fueran necesarias. Tendríamos 2 meses adicionales desde la primera votación hasta una posible convocatoria de nuevas elecciones. Lo que va a pasar es que estamos asistiendo obviamente a un tira y afloja y a un teatro. Tanto Partido Popular como Vox, a ninguno de los dos les interesa que haya una repetición de elecciones, pero tenemos el gran elemento distorsionador que es la convocatoria de las elecciones generales y obviamente están jugando en clave nacional. Va a seguir habiendo negociaciones y finalmente llegarán a algún tipo de acuerdo. ¿Será la entrada de Vox en el gobierno? Es posible. Igual que es posible que simplemente sea un apoyo parlamentario, pero obviamente yo creo que la opción de una repetición de elecciones sería la opción más descartable y el acuerdo en los términos que sea será lo más probable. Lo único que nos queda por ver es si será justo antes de las elecciones nacionales o será una semana o 2 semanas después. Bien, coincidíamos, ¿no, Pablo? Sí, muy bien explicado, y es así, las lógicas internas son esas, que son las que hemos contado, que Vox al final no puede consentirse a sí mismo apoyar al Partido Socialista y a los partidos de la izquierda para derribar o para que no se constituya el gobierno de López Miras, no puede hacerlo, y al mismo tiempo que tiene un apetito ahora mismo importante por crear un gobierno en coalición con el Partido Popular, que el Partido Popular se lo va a negar. Y Vox no va a provocar unas segundas elecciones, porque es suicida para él, que es lo que he dicho. Yo creo que ante esas segundas elecciones, Vox, que se habría alineado con el Partido Socialista y con la izquierda contra López Miras, y que habría provocado que no se constituyese el gobierno, perdería muchísimos votantes. ¿Tú crees que no? No, yo, vamos, creo que no perdería votantes en una segunda vuelta. Yo creo que no. Sobre todo después de haberse celebrado las generales. No le vería, primero que no creo que se llegue a ese escenario, porque hay muchas situaciones intermedias, como lo ha descrito muy bien Javier, ¿no? Esas situaciones intermedias, yo creo que por la tensión que hay ahora mismo es probable que vayan a después de las elecciones generales, después del 23 de julio, pero que llegado ese momento, algún acuerdo se llega. Pero en el hipotético caso ya muy raro, serían otros elementos por ahí que no podemos controlar ni siquiera ni
nosotros ni ellos ahora mismo, el llegar a unas elecciones, ¿por qué va a ser malo para Vox? Yo creo que el electorado de Vox... Habría provocado pero es que... Pero vamos, aquí lo que estamos hablando... el electorado que conocemos de Vox es muy fiel y es muy activo. Es que tienen los dos... que pierda todos los escaños, pero yo calculo que perdería 3 escaños. ¿Y al Partido Popular no le llegaría... Es que hubiese sido víctima. Es que López Mira está jugando, sería víctima de... Igual quien se podría beneficiar sería el Partido Socialista. Entre otras cosas, por si cambiasen de candidato. Por la lucha en la porque derecha. Tú imagínate un escenario, ya que hablamos de cuentos, de hipótesis, pues imagínate tú a una María González Veracruz como candidata. Estoy dispuesto a apostarme contigo esa cerveza porque... No va a pasar. En las elecciones, no lo sé, en las elecciones generales yo sigo diciendo que creo que Vox va a ganar en Murcia, y después de unas elecciones generales, si hubiera esas elecciones hipotéticas autonómicas, yo creo que Vox aumentaría más allá de 9. Bueno, discrepancia, ya podemos hacer una sobre la marcha, podemos hacer. Yo estoy dispuesto a retomar lo de las cervezas que habéis dicho, yo pasivo. El voto de Vox en esta región es muy sólido, y además muy activo. Lo hemos visto en estas últimas elecciones. O sea que... Y ese resultado que dices tú no sería el mismo ahora que después del 23J. Gonzalo, hablando de economía, se ha puesto encima de la mesa este mes, esta misma semana, ya con las elecciones en marcha, lo del impuesto a los ricos, digámoslo así, y luego también a envases, banca y energética. Y luego otra cuestión, Leo, ha salido todos los medios, un error del gobierno rebaja hasta el 80% la tasa de los ricos justo en Madrid y en Andalucía. Se puso esa tasa porque estaba bonificada en estas comunidades del Partido Popular, y al parecer... Sí, parece que ha sido una repetición del sí es sí, pero a nivel económico. Parece que no se han dado cuenta y queriendo buscar una cosa han conseguido la contraria. Sí, es verdad. Es cierto que, fíjate, se ha rebajado el IVA, la rebaja del IVA de los alimentos ha rebajado la recaudación en 254 millones, o sea que no ha afectado tanto como podían pensar. Y sí que se ha aumentado, por ejemplo, los ingresos no financieros del Estado han aumentado un 10%, es decir, que se ha conseguido ciertos objetivos de esos impuestos que querían, pero no todo lo que querían, Es decir, no han conseguido, que ya lo dijimos aquí, ya dije yo varias veces en la mesa, que tú puedes diseñar unos impuestos ad hoc para los ricos o para los más fortunas tienen, pero luego conseguir esos ingresos del papel, porque el papel lo aguanta todo, conseguirlos luego es complicado. Y si encima metes la pata y cometes errores como estos, pues peor todavía me lo pone. Pero eso no va a tener tanta trascendencia como el sí o el sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que no. No, creo que ha tenido mucha trascendencia y se ha acuñado incluso un término en inglés cuando hemos caído en la cuenta que la inflación, buena parte de la inflación, se debe a unos beneficios exagerados de las empresas con un peso crítico en la economía. No hablamos de las pequeñas y medianas empresas, hablamos de las grandes empresas que tienen casi oligopolios en ciertos sectores, la electricidad, etcétera. Y entonces el estudio de la inflación en América y aquí en Europa lo que ha entresacado es que buena parte de la inflación es unos niveles de beneficios exageradísimos en algunos sectores de la economía, en algunas empresas. Obviamente eso va a conllevar, unos están proponiendo, que no sé si se ha activado, un observatorio de los beneficios de las empresas para que eso se ramifique hacia abajo, hacia los empleados de esas empresas, etcétera. Pero es verdad que provoca cierta desazón en el ciudadano de clase media o de clase baja, entender que cuando va a comprar a un supermercado, en el fondo es que ahí se está grabando de una manera tan salvaje el beneficio de la empresa a la que le compras, que te están sacando dinero del bolsillo. Ese dinero está artificialmente echado el precio y tú estás beneficiando a un grupito de gente ahí arriba. A mí eso me enfada profundamente. De todas maneras, fíjate, yo creo que, por ejemplo, en sin este caso... estigmatizar a los empresarios. Que en este caso nos hace falta herramientas informativas que aún no tenemos. Por ejemplo, ese barómetro que sí que existe en Francia, en Alemania, sobre los márgenes empresariales. No estoy hablando de beneficios, estoy hablando del margen que se aplica, es decir, porque hemos visto, por ejemplo, un dato que se daba ayer por parte de las grandes empresas de logística españolas. Decían, los datos eran de 2021, fíjate tú el retraso que llevan, que no se sabe muy bien si es intencionado, de 2021, es decir, en plena pandemia, y habían aumentado exponencialmente sus beneficios,
tiene su lógica. Sabemos que en plena pandemia, si bien muchas empresas se cerraron, la logística funcionó muy bien y nos benefició a todos, ¿eh? Gracias a la logística no tuvimos problemas con alimentación, con medicinas, etcétera, etcétera. Pero dices, ¿por qué ese retraso en esa información? Pues lo veremos en los próximos años, cuando ya diga, pues cuando hablemos de 2023, pues claro, se inflaron en esos márgenes, porque es verdad que la economía está yendo bien en general, en toda Europa especialmente, más allá de que se diga, oye, Alemania en recesión. Bueno, las recesiones de Alemania, bien, está muy bien para apuntarlas ahí, pero que lo que ves es que la máquina alemana funciona como una máquina, ¿no? Y aquí, pues, tanto la presidenta del Banco Santander lo está diciendo, que va muy bien la banca, o sea, que va muy bien, ¿no?, los beneficios de la banca, pero también la economía española, que por eso está repercutiendo. Y además también Garamendi, por ejemplo, como representante de los empresarios, de todo el empresariado español, dice que, ojo con tocar las cosas que se han firmado, porque las que se han firmado de acuerdo entre todas las fuerzas sociales, porque están yendo bien, la economía está yendo bien. Otra cosa es la sensación que tengamos cada uno, ¿no? Y esa, pues sí que afecta luego, por ejemplo, al voto, en el que dices, sí, yo voy muy bien, pero es algo así como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que yo quiero que usted haga las cosas y que me consulte, porque si no yo me siento desafección con la política y entonces no le voy a votar a usted. Quizás es aviso a navegantes, ¿no? Y hay un factor importante en España que a mí me gusta mucho y lo he reseñado aquí alguna vez, y Gonzalo, que es experto en la materia, obviamente la relativa paz social y los grandes acuerdos a los que llegan los empresarios y los sindicatos. Sí. Los sueldos relativamente bajos, la inflación baja y todos estos factores de paz social que se pueden comparar con Francia, los chalecos amarillos, la quema de contenedores, el caos, huelgas salvajes, huelgas continuas, esta paz social, que los sueldos en España han subido muy poco, quizá deberían subir un poquito más para adecuarlos al nivel de inflación que hemos soportado. Y que tenemos un entorno estable y unos sistemas de comunicación muy buenos que están conllevando que, aunque el comercio de Europa con China ha perdido mucho fuelle y tenemos una guerra comercial abierta con Estados Unidos, aquí en España no se está notando y estamos creciendo más de lo esperado al 2,4% este año, que somos la locomotora de Europa, en cierta manera. Alemania ha entrado en recesión técnica. Y España está tirando de la economía con la inflación más baja, la economía más fuerte, para el próximo año al 2,1. Y entonces, ¿España de qué se está beneficiando? Se está beneficiando de que es un país seguro, donde apetece invertir y darte tu dinero. Y como se están acortando las cadenas de suministro para hacerlas más seguras, España se está beneficiando. Sí, en cualquier caso, solamente un detalle pequeño, un detalle pequeño, pero yo creo que es representativo. Uno que es de los que hace la compra también en casa porque le gusta, ¿no? Porque a mí me gustan los mercados. A mí me sigue sorprendiendo a efectos de eso, de decir cuáles son los márgenes empresariales. A día de hoy, aquí en Murcia, la región pimentonera, vamos a comprar pimiento rojo y el pimiento rojo está a 3 euros prácticamente el kilo, que a mí me parece increíble. Evidentemente que lo podemos consumir, pero no deja de ser un precio excesivamente, yo creo, inflado. Pero es que hablas con el agricultor, el pequeño agricultor, no la gran empresa de agricultura, que además de tener eso, tiene logística y tiene no sé cuántas cosas más. Al que siembra, recoge y va a venderlo a la gran logística, en el que dice, pero vamos a ver, que a mí no me han subido nada, al revés, me están apretando cada vez más. Entonces, si no conocemos esos márgenes empresariales, no sabemos dónde puede estar la razón de ciertas desigualdades para que podríamos luego achacarle y decir, oye, vamos a ver, tú no puedes seguir apretando a ese pequeño agricultor porque lo llevas a la ruina, porque igual está ahí en ese intermedio, ¿no? Eso, la única referencia que tenemos es el famoso IPOD, el índice de precios de origen y destino, que COAG lo va a conocer de vez en cuando y nos quedamos, por ejemplo, con los melocotones. Pero ahí es que se sitúa en el origen y luego ya la venta al por menor, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos, no tenemos la información real de cada uno de los pasos. Y esa sí que existe en Francia, sí que existe en Alemania, y aquí haría falta pues tener esa especie de observatorio. Has hablado, Pablo, muy rápido, estamos ya fuera de tiempo, has hablado de la paz social. Será la que hubo durante cierto tiempo, porque en los últimos tiempos no lo está viendo. El gobierno no está concertando con la patronal determinadas cuestiones, ya definitivamente sí con los sindicatos. Ha habido algún ejemplo hace muy poquito, y el más reciente es el Estatuto del Becario, que lo conocemos bien nosotros, y está bien proteger la figura del becario, pero a ver si nos la vamos a cargar. Y lo que están diciendo las empresas y todas las universidades de España, públicas y privadas, que están en la conferencia de rectores, en la CRUE, es que establecer una serie de cuestiones administrativas y de trabas burocráticas va a generar que seguramente muchas empresas, las pequeñas y las medianas, no quieran gente en práctica,
porque es una carga y es un conflicto para ellos. Y, de hecho, se ha parado, no sé si en la Comisión Permanente de la Diputación Permanente lo van a sacar adelante, pero ahí no hay acuerdo para nada y es generar seguramente un conflicto y hacer un daño a esos becarios. Me parece un problema creado en falso. No creo que exista un problema real ahí, no creo que exista explotación de ese perfil del becario, de ese estudiante que va a hacer unas prácticas regladas en una empresa. Me parece que se ha encarecido de una manera inopinada, absurda, grotesca para la institución, una institución universitaria. Como tú has señalado, la Conferencia de Rectores ha emitido una queja formal y fíjate que las universidades que forman la Conferencia de Rectores, en buena parte públicas, suelen ser, digamos, afines a los gobiernos de izquierda, así en general. Entonces, la queja porque no es sostenible para las universidades mantener los planes de estudio que insertan una práctica obligatoria que permite al alumno conocer el mundo empresarial en el que va a operar, conectarse con la empresa y a veces quedarse en la empresa y trabajar en ella, y luego para la compañía que acogía a esos becarios, pues es un engorro administrativo, es un coste inasumible y, como tú acabas de señalar, sería el fin de ese perfil de un chico joven que entra a una empresa para conocerla, para proponer mejoras e incluso después para quedarse. Terminamos ya, pero un apunte nada más. ¿Qué quieres decir? No, nada, que a mí me parece una aberración, que eso es simplemente una maniobra para incrementar el número de afiliados a la Seguridad Social de una manera artificial, y espero que se pare lo más rápido posible. Dicho eso, una previsión para el sábado, Gonzalo. ¿Habrá tranquilidad o habrá sorpresa? No me digas, no te voy a poner el compromiso de decir en qué ciudad, en qué municipio, ni siquiera aunque fuera una muy grande. Pero, quiero decir, ¿habrá tranquilidad o habrá sorpresa en algún sitio, bajo tu punto de vista, el sábado? Yo siempre hay sorpresas, siempre ha habido sorpresas. O sea, acuérdate, hace 4 años siempre hay alguna sorpresa y yo creo que las sorpresas son la guinda de la política. En Cartagena. Hace 4 años fue en Cartagena. Sí, y podría igual. ¿Habrá tranquilidad o sorpresa? O en Cieza o en Molina. Sí. Bueno, las Torres de Cotillas también puede haberla. Hay sitios donde evidentemente hay... Mi pueblo que ha habido un resultado electoral muy caprichoso, ha tenido 8 asientos en el municipio el Partido Popular, otros 8 el Partido Socialista, 2 Izquierda Unida, 2 Vox y un partido inventado con un nombre muy curioso ha obtenido 1 y va a ser el decisivo para marcar quién gobierna, y ahora mismo no se sabe. Y en Cejín también, por cierto, hay una propuesta compleja. En Cejín es un parecido, es 6 populares, 6 el PSOE, 3 el partido que era antes Ciudadanos, que se ha reconvertido en partido municipalista, con Jerónimo Moya, y es el que tiene la llave. Ojo a Cieza, que Cieza son 9 y 3 Vox, ¿eh? Sí, por eso sí va a haber, y en algunos otros municipios con los partidos independientes, como el que tú decías, que han surgido, en el que pueden dar juego a una cosa u otra. Yo creo que vamos a ver, sorpresas, pero bueno, que entran dentro de esa también normalidad democrática, por suerte. Oye, ahí está. Nos tendrán que dar cosa informativa a los periodistas, pues claro. Para seguir analizándola y comentándola a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, Adán, Pablo Olesa, Gonzalo, ha sido un placer. Volveremos el próximo jueves analizando lo que haya ocurrido este fin de semana y muchas más cosas que irán sucediendo. Buenas noches, gracias.